Hermanos, eh, Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos, donde quiera que usted se encuentre, en el hogar, en el trabajo, llevando o realizando alguna actividad. Eh, Reciba un saludo, hermano, de parte de un servidor. Eh, Sabemos que hemos estado mucho tiempo, tal vez eh, cuidándonos de estos males que hoy azotan a la humanidad. Pero quiero, hermano, decirle que Cristo le ama, porque sabemos perfectamente bien que todo lo que sucede no es precisamente obra de la casualidad, sino porque así dice la palabra de Dios, que todo esto solamente es principio de dolores. Alabado sea Dios. A todos los miembros de la Iglesia, a todos los que de alguna manera tienen alguna participación, los exhorto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a seguir el camino de Dios y no desviarse por caminos que no son lo que un cristiano debe elegir. Sabemos perfectamente bien, hermanos, que nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios. Y por lo tanto debemos dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Muy pronto, hermano, nuestras autoridades nos podrán autorizar ya el poder entrar a nuestros templos, a nuestro lugar de culto para Dios, y para que también, hermano, nosotros nos podamos sentir en la presencia y darle reverencia a nuestro Dios en sus atrios, dice la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos, quiero aprovechar también para dar el mensaje que Dios nos tiene preparado en esta mañana. Es algo, hermanos, que hoy en día debemos de hacer, debemos de practicar, debemos de llevar a cabo, pero no simplemente como una emoción, sino como un sentimiento que sale de nuestro corazón. Vamos, hermanos, a iniciar en esta mañana. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de San Lucas, al capítulo 23, el versículo 34. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a ir a este bendito libro, a esta sagrada escritura, a este legado de Dios, a este consejo de Dios, a esta palabra de Dios y a este manual de Dios. Alabado sea Dios. Dice así, hermanos, Lucas 23:34, dice así la bendita palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Alabado sea Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial. Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, estar en tu presencia. Te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos en que habremos de leer las Sagradas Escrituras. Señor, tu palabra aquí para nosotros, Señor, en este día, el mensaje que tú nos tienes preparado, Señor, abre primeramente vuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos digerir tu palabra tal y como tú quieres, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Pon un carbón encendido en mis labios para que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu palabra, recta, pura y bendita como debe ser, Señor, y que mis labios sean dignos de poder llevar este mensaje a quienes nos escuchan en este momento, Señor. Te doy muchas gracias y nos quedamos en tus manos para que tú, Señor, obres conforme a tu voluntad y a tu juicio, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jesús, Dios, el Hijo de Dios, interfería por aquellos que lo estaban crucificando. Jesús oró en la cruz. Y esa oración, hermanos, que en este hermoso pasaje bíblico el apóstol Lucas nos muestra, Jesús oró, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primeramente, nuestro Señor estaba cumpliendo con la profecía del Antiguo Testamento. Lo dice ahí en Isaías 53:12. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Desde la cruz Jesús intercedió por los pecadores. Hoy, resucitado y glorificado, Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús perdonó. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Jesús no había cometido falta alguna para que sufriera el calvario que nuestro Señor Jesucristo llevó por usted y por mí. Y aún ahí en la cruz, Jesús oró y dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, hermanos, hoy en estos momentos hay que perdonar. Hay que perdonar, hermanos, aunque muchas veces nos es difícil hacerlo. Pero dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos 21 al 22. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Preguntó el apóstol. Jesús le responde en el 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hemos recibido ofensas, hermanos, burlas, persecución, intrigan a nuestras espaldas. Hemos visto la manera en que somos traicionados. Pero Jesús, estando en la cruz, oró y perdonó. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos? Dice también en este libro de San Mateo, hermanos, en el capítulo 6, los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, dice nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdónanos, dice el Padre nuestro. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El propósito de Dios en esta mañana maravillosa de domingo, en este sol radiante, y el propósito que tiene, hermanos, es: si Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Alabado sea el Señor. Perdona, perdonemos. Eso, alabado sea el Señor. Y el tema, hermanos, debemos perdonar, no, y una característica que todo cristiano debe tener: reconocer que ha pecado, reconocer qué es el perdón. Para muchos el perdón es un momento de emoción, para quedar bien con la persona, y piden perdón una y otra vez, y siguen, hermano, hiriendo, intrigando y traicionando. El perdón, hermanos,
El perdón es la acción de perdonar. Es un verbo que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. La que lo solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicador por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema, activamente pequeño o sea una acción sumamente seria. Puede en ocasiones convertirse en algo insuperable. Y en algunas veces es un proceso que toma mucho tiempo para poder perdonar. Sin embargo, hermanos, la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara, diciendo que esto es sumamente necesario, que perdonemos. No hay ninguna condición, porque así lo dice la bendita palabra de Dios. Cristo padeció en la cruz. Nadie hoy en día ha padecido la injusticia que Cristo llevó en la cruz, sin haber hecho nada, sin haber dicho palabra alguna que ofendiera en aquel entonces a alguien. Jesús miró desde la cruz una escena que debió ser angustiosa, hermano, que debió haber sido algo terrible para el Señor. Y una de las palabras que dijo en esos momentos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo le pregunto en esta mañana, mi hermano, yo le pregunto en esta mañana y le hago esa pregunta. ¿Es fácil? ¿Es fácil perdonar? ¿O es posible, hermano? ¿Es fácil? No, no es fácil, pero sí es posible. No es fácil perdonar a alguien que nos ha traicionado. No es fácil perdonar a alguien que murmura detrás de uno. No es fácil, pero sí es posible, mi hermanos. La palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 23, dice así la bendita palabra de Dios: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sí es posible perdonar. Jesús dijo en este hermoso versículo de San Marcos 9, 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Alabado sea Dios. Muchas veces nosotros, amados hermanos, sentimos tanta la ofensa y tanto el dolor que muchas veces nuestro corazón no admite perdonar a quien nos ha ofendido. Pero solamente, hermanos, solamente Dios y su infinita misericordia puede hacer que usted y yo perdonemos a quienes nos ofenden. Si creemos, al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Todo le es posible, amados hermanos. Para nosotros, hermanos, muchas veces no tenemos la fuerza necesaria para perdonar, pero debemos ir a la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Vamos a perdonar. Vamos a dar ese perdón a quien nos haya ofendido y a quien nos haya calumniado o nos haya traicionado. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Perdonemos, hermanos, perdonemos, para que en nosotros renazca el sol de justicia, como dice la palabra. El que perdone usted, mi hermano, no significa que lo que le hayan hecho sea aceptable. No, mi hermano, no. No es que usted perdone porque admite lo que le están diciendo.
No, hermano. No significa que nosotros, que lo que, que lo que nos hayan hecho sea aceptable. De ninguna manera que sea algo bueno, hermanos. La confianza está en que debemos de perdonar y olvidarlo, hermano. Tampoco le quiero decir que olvidarlo es una obligación. No, hermano. Difícilmente el ser humano, por su naturaleza, puede olvidar una ofensa, una traición. Pero perdonar, hermanos, perdonar es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Debemos de estar y perdonar y no odiar ni tampoco estar resentido. Perdonar, perdonar, hermanos, es para nosotros una característica. Dios es justo y misericordioso, y todo lo dejamos en las manos de Dios para que Él obre conforme a su misericordia, porque aún en la cruz del Calvario, agonizando el Señor, nos dio su misericordia. Perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es importante, hermanos, comprender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que nosotros debemos elegir. El perdón significa que debemos acercarnos a Dios de rodillas para recibir la fuerza del perdón. Esto es elegir y no permitir, amados hermanos. En esta mañana maravillosa en que el Señor nos permite estar en este lugar, leer su palabra y llenarnos de su infinita misericordia. Perdonemos, hermanos. No guardemos rencor a quienes intrigan contra nosotros, a quienes nosotros consideramos nuestros hermanos, a quienes nosotros sentimos como parte del cuerpo de Cristo. Duele, duele, mi hermano, porque un miembro de su cuerpo, cuando está dañado, duele y hasta nos hacen llorar los dolores. Sentimos que son de nuestro mismo cuerpo, que una vez estuvimos juntos y ahora nos traicionan. Pero la palabra de Dios es clara y precisa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en Dios, camine con Dios, platique con Dios, porque es el único que nos puede dar un consuelo a nuestras enfermedades, a nuestros momentos difíciles. A veces el corazón se turba por tanta cosa, por tantas cosas que a nuestro alrededor suceden. Debemos perdonar para sentirnos y brincar, dice la palabra, como becerros de la manada, porque somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios debe ir al arrepentimiento. No odiar, porque el odio no es de Dios. No despreciar, porque el desprecio no es de Dios. No intrigar, porque Dios no traicionó a nadie y a Él lo traicionaron. Aquel que todavía el Señor reconocía como amigo. ¿Qué queréis, amigo?, le dijo a Judas. El Señor perdonó, dice la palabra, 70 veces perdonaráis. Pues yo te digo que perdonarás 70 veces 7. Alabado sea Dios. No debe haber en su corazón rencor. No deje que el rencor y el odio gobiernen su corazón. Esto es elegir acercarse a Dios
para encontrar ayuda y consuelo, en vez de vivir en el pasado a pesar de que nuestros sentimientos quieran otra cosa. La fuerza que necesitamos proviene del Espíritu Santo y está escrita acerca de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice así la bendita palabra de Dios. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía? ¿Quién, cuando le maldecían al que juzga justamente? Alabado sea Dios. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Y cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzgaba justamente. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Guárdanos sabiendo que tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.